Actualmente soy investigador, joven investigador de Colciencias y estoy investigando un tema que se llama, pues el tema es sobre luchas sociales en Colombia y acción colectiva por el derecho a la salud. Bueno, entonces, para iniciar quiero escucharles el nombre, que me digan pues como en qué semestre van o si ya son egresados, porque tengo en cuenta que ya hay algunas personas egresadas que pertenecen a este grupo de voluntarios, ¿cierto? Pues no sé si me les voy a aprender el nombre, pero igual para saber que tienen nombre, que la mayoría pues como que hablan, ¿cierto? Y también para saber pues, un poco como de ustedes. Mi nombre es Walter Gallego, entonces, ¿quién quiere empezar? Yo soy Robinson Botina y tengo material entre sexto y quinto. ¿De grado? De la comunicación. Bueno, yo soy Natalia, estoy en segundo semestre de comunicación. Mi nombre es Jacqueline, tengo material de séptimo y octavo semestre de comunicación. Mi nombre es Vanessa, estoy en sexto semestre de grado en comunicaciones, en el grupo de inicio. Yo soy Laura, a punto de graduarme en 25, ya casi empezar. Ya fueron un día fuera de la universidad. Las dos casi. Yo me llamo Saray, estoy estudiando parte egresé de comunicación audiovisual el año pasado, en agosto, y estoy con el grupo hace como desde noviembre del pasado. Bueno, muchachos, no. Básicamente lo que yo quería contarles y compartirles hoy es cómo se estructura un grupo, ¿cierto? Un grupo, ¿qué es eso de grupo? Un poco porque esas reflexiones les pueden ayudar a ustedes para que reflexionen y piensen cómo están en ese ejercicio de conformar pues un grupo, además de tipología voluntaria, ¿cierto? Es un grupo de voluntariados. Antes de iniciar, pues yo quiero que hagamos un ejercicio. El ejercicio lo tenía en la presentación, pero entonces el ejercicio se los voy a contar, ¿cierto? Es más como una historia de León Tolstoy, es un fragmentico del escritor de León Tolstoy. Yo creo que algunos de ustedes lo han leído, lo han escuchado, para que a partir de ese fragmento de León Tolstoy hagamos una reflexión, ¿cierto? En torno a cómo proponemos, qué organizamos alrededor pues como de esta historia. Entonces para la historia es importante que nos dividamos pues como, pues somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, qué pena contarlos, como entre 3, 4, más o menos, 2 grupos que ya vamos a hacer, como quieran dividirse. Pero esto queda aquí un matriarcado muy horrible. Yo dejo ese para acá, yo me hago acá y alguna de ustedes también se venga aquí. Yo les voy a contar la historia de León Tolstoy porque, bueno, nos va a tocar de esa manera. Y la idea es que con la problemática que yo les cuente en este fragmento, entre ustedes, cada grupo, hagan la reflexión de qué alternativas proponen para solucionar esa problemática, ¿cierto? Porque algo ahí es clave y es un grupo de voluntarios. Estamos en el marco del voluntariado, otros pueden decir en el marco de la responsabilidad social, ¿cierto? Que efectivamente lo que apunta es a generar acciones, también generar acciones, propuestas, estrategias que apunten a la solución de necesidades, ¿cierto? A la solución de necesidades humanas. Por eso yo, en lo que me mandó Astrid, pues como todas las construcciones que ustedes han realizado, tienen dentro, digamos, esas categorías de análisis y de reflexión a Manfred Mann, las teorías del desarrollo, las teorías de las necesidades, ¿cierto? Desarrollo a escala humana, y el voluntariado se inscribe, digamos, directamente en esa lógica, ¿cierto? Acciones y estrategias que apunten a la satisfacción de necesidades humanas, ¿cierto? En ese sentido, entonces, vamos por los grupos. Este es un grupo y este es otro grupo, para que reflexionemos en torno a un fragmento que les voy a
hablar, se los voy a contar de León Tolstoy. Para los que acaban de llegar, mi nombre es Walter y acabo de perder la memoria donde tenía la presentación, entonces por eso les voy a narrar el fragmento. Y con el fragmento, vuelvo a repetir, para los que acaban de llegar, vamos a hacer esa reflexión de qué soluciones vamos a plantear, ¿cierto? Bueno, entonces resulta que en un pueblo muy lejano, ¿cierto?, había una piedra demasiado grande en todo el centro del pueblo. Además, el pueblo era muy bonito. El pueblo también tenía necesidades económicas y tenía también necesidades de recreación. Había poco espacio y la piedra era muy grande en todo el centro. El alcalde de este pueblo un día toma la decisión de que esa piedra tiene que desaparecer del pueblo. Él toma la decisión, ya esta piedra tiene que salir del pueblo. Entonces, en torno a eso hay un grupo de ingenieros que empiezan a pensar estrategias de qué hacer para desaparecer la piedra. Entonces unos piensan en construir un sistema, digamos, de grúas, no sé qué, para poder desplazar esa piedra gigante, pero ese sistema de grúas es demasiado costoso, ¿cierto? Otros dicen, no, pues no hagamos eso, hagamos más bien una explosión, erosionemos la piedra con unos niveles pues no muy intensos de explosión para que así se pueda pues como digamos quitar ese problema de la piedra, ¿cierto? Finalmente pues también es costoso y no se llega a ningún consenso, entonces el alcalde propone, digamos, otras iniciativas de la sociedad civil, otras iniciativas populares para que generen una estrategia de qué hacer en el pueblo, ¿cierto? Cuando yo les hablo de la sociedad civil también es porque en el marco del voluntariado, de la responsabilidad social, la sociedad civil se inscribe ahí directamente, como se inscriben las necesidades humanas, ¿cierto? Y la sociedad civil es en esas iniciativas populares, digamos, con una visión libertaria de aportar al desarrollo humano. No una visión libertaria pues de Simón Bolívar y de la independencia, aunque unos dicen que estamos llamados a una segunda independencia, pero sí esas libertades humanas, ¿cierto? Que las personas puedan ser libres y elegir qué quieren hacer con su vida y cómo vivirla. En un contexto de necesidades y de pobreza, ustedes saben, o incluso de falta de educación, no hay mucha libertad, ¿cierto? Entonces, en eso también el voluntariado habla de que nos inscribimos en una iniciativa libertaria, porque queremos aportar de nuestra participación como jóvenes y voluntarios a ese desarrollo social y humano. Con el fragmento que yo les acabo de decir, de contar, entonces la idea es que por los grupos generen una reflexión en torno a qué estrategias pueden implementar para, digamos, solucionar ese problema. Entonces, no sé, pues como que 10 minutos para ese ejercicio o 5 si están muy ágiles. 5, acá son unos voladores. 1, 2, 3, empezamos. ¿Qué tan grande será la piedra? Walter, ¿se puede saber qué tan grande es la piedra? La piedra es muy grande. Como dijo el señor, pues. Es muy grande y está en el centro del pueblo. Daisy, hazte en ese grupo que para que quedemos y que vamos equilibrados. Sí, estamos es como que tan grande. Es grande, es muy grande. Y está en el centro del pueblo. Ese es el dato que usted tiene el dato. Pero hay como una casa. Pero es que el dato no dice eso, o sea. no dice si es mucho, si tapa la mitad del pueblo. Si es puntuda, si es planita. Si es carrasposa, si le crece una cosita. Quitando las cosas, solucionar el problema del espacio. Sí, debe ser muy grande. Igual no saben que piedra, pues puede que muy apretado, muy así. No, pero es que la razón es quitar lo que es el problema del espacio. pero sí, pues o sea, tenemos el problema de la pero que te va a quedar un güey. llegaron a encima de la piedra. O que conviertan en la de la piedra, ¿no? No, que construyan.
¿Cómo vas, compañero? Bien. Yo creo que ya lo tenemos. Que se vuelvan expertos en escultura la ropa y Entonces, la idea es que compartamos las reflexiones en torno pues como a las soluciones que planteamos de acuerdo al fragmentico que les conté, ¿cierto? A mí este ejercicio me va a servir, digamos, para yo poder enrutar un poquito el asunto de el ejercicio del voluntariado, la práctica voluntaria, ¿cierto? Porque de todos modos, la práctica, aunque es voluntaria, ustedes mismos lo han planteado en los textos, y es que no es una práctica relacionada con la caridad, relacionada con la filantropía, con la ayuda al otro, ¿cierto? Con que el otro es un necesitado, no, sino que el voluntariado también se inscribe en ver al otro como un sujeto de derechos, ¿cierto? Si no vemos al otro como un sujeto de derechos, que el otro es un protagonista de su historia, pues igual esa práctica voluntaria se va a quedar también, digamos, en un plano asistencial que no va a generar, digamos, una propuesta de desarrollo como tal. Entonces, empecemos pues como a escucharnos las soluciones que planteamos. No sé quién quiere empezar, cualquier idea, todo es pues como un aporte importante, todo es válido. Las locuras, todo. Bueno, por acá habíamos contado en que como no hay presupuesto para mover la piedra y la idea es dejar la piedra, pero convertirla, darle un valor simbólico y convertirla en mito cultural para estas personas, y a la vez eso pues, también es cultura pues, para turistas o para las personas que quieran visitarla. Entonces, se nos ocurrió que así, al estilo de la piedra del Señor de la Gente, puedes subir y mirar desde ahí. Pues, mirar pues pueden haber, hay personas que pueden poner algún tipo de negocios alrededor de la piedra, entonces eso también genera ingresos para el pueblo, que pues, una de las cosas de las que no teníamos como muchos recursos. Y bueno, muy bien. Murales también, pues que la comunidad. O sea, que se vuelva en sí como toda una piedra de cultura. Un patrimonio cultural, la piedra en la mitad del pueblo, sí. Sí. ¿Qué más de pronto reflexionar? Esa fue la idea, pues, el acuerdo al que llegamos. Sí, muy bien. ¿Tienes el grupo número 2 o el número 1? ¿Quién quiere hablar? Bueno, Con iniciativa. primero pensábamos hacer muchas ideas, ¿cierto? Y una de las cosas originales que se nos ocurrieron fue utilizarlo como un lugar, darle como luz de un museo, ¿cierto? Entonces, al interior de la piedra se exhibirían diferentes muestras hechas precisamente por el mismo material de la piedra, ¿cierto? Donde se puede extraer, donde el nuevo que se hace para extraer, para que quede un lugar para el museo de ese mismo material, hacer unas obras de arte y que se puedan exhibir. Ahí entraría lo económico porque la entrada se cobraría, entonces serían ingresos para el pueblo. También habíamos pensado en hacer como un túnel, una idea muy loca, pero que puede funcionar. Hacer como un túnel al interior de él, que facilite la comunicación entre este lado del pueblo y este otro lado. La otra idea, Como íbamos como muy en sintonía con lo que ellos dijeron, pero entonces también tener ideas como pues utilizándola pues como un elemento simbólico importante en el pueblo, entonces hacer el festival de la piedra o el reinado de la piedra o cierto como actividades culturales alrededor de la piedra, y que sea pues también como intervenida artísticamente, o que hacer un concurso para que la gente la talle, para que se apropien pues como de ese elemento. Bien. Sí, muchas gracias. Me parece que todo lo que dijeron es válido, porque ante una dificultad y una problemática hay múltiples soluciones, ¿cierto? O sea, ahí ya depende como también de la mirada de cada uno, el aporte, también por la disciplina que estamos atravesados todos, vamos a poner ahí pues como nuestra postura.
Pero algo que yo les quería decir, compartir con eso, es que una intervención, digamos una acción social, una estrategia, el voluntariado es una estrategia, como les decía ahora, que aporta al desarrollo humano. Cuando nosotros vamos a hacer una intervención debemos de tener en cuenta algunos elementos, y es esa práctica que hacemos hay que contextualizarla. Contextualizarla es que, o sea, mirar acorde a las necesidades del contexto y acorde a las necesidades del sujeto, ¿cierto? Mirar ahí nosotros qué podemos hacer para no generar una práctica, digamos, desde el escritorio. O un poco es la preocupación que todos tenemos es en generar investigación, en que, digamos, las metodologías que se implementen sean también referentes y modelos para otros investigadores o para otras personas que también están interviniendo. Entonces ahí hay un elemento central, es que debemos de diferenciarnos, por ejemplo, de doña Rita, digamos de la Comuna 8, sin desmeritar toda la experiencia que las personas de las comunidades tienen en su trabajo de campo, pero que nosotros como académicos sí debemos de poner ahí, digamos, una diferencia, ¿cierto? En el sentido de que por eso también nos formamos mucho tiempo, nos formamos 5 años, y en esa medida también la práctica que hacemos la vamos a fundamentar con la investigación. Entonces es intencionarla con la investigación acorde a esas necesidades humanas, ¿cierto? Con el caso de la piedra, muchos se orientaron a mirar qué se podía hacer con la piedra, ¿cierto? Y es un asunto muy importante. Otras soluciones pueden ser vincular a la misma población en el desarrollo, pues, como de esa problemática. Algunos propondrían, por ejemplo, que todo el pueblo llegue con un martillo y empiece a tumbar la piedra, o sea, vincular de alguna manera la población con esa solución de la problemática. León Tolstoy, por ejemplo, que es el del fragmento, él lo que propone es abrir un hueco en la tierra y ahí tirar la piedra, pues, y se desaparece el problema. Pero también otros preguntarían es ¿por qué la piedra se vuelve un problema? ¿Es problema para quién? Pues ahí nos lo relatan, el alcalde fue el que tomó la decisión. El ejercicio de nosotros en todas las prácticas de intervención y voluntarias es ir y trabajar con y para la gente, preguntarle a las personas por qué creen que debe desaparecer o no la piedra, ¿cierto? Y eso es contextualizar la práctica, eso es hacer la investigación, diagnóstico rápido participativo, que ustedes pues ya han trabajado esa temática, ¿cierto? Bueno, otro asunto importante para la intervención y la práctica voluntaria es tener una mirada del sujeto, qué percepción le damos al otro. Yo sé que ustedes han manejado, los comunicadores también trabajan el tema del desarrollo, y esa mirada del desarrollo y del sujeto, cómo concebimos a ese sujeto, como el pobre, como el excluido, como el necesitado, o como el sujeto de derechos, ¿cierto? El sujeto que tiene derechos y que está en una condición, no es pobre sino empobrecida, porque hay una estructura social que lo tiene en esa condición, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros somos de la clase que nos tocó vivir del trabajo, pero porque esa es nuestra estructura social, ¿cierto? Otros viven de la renta, de la herencia, pero no nos tocó. Es una población empobrecida que hay que entender, pero desde una perspectiva de derechos, ¿cierto? Bueno, con esa introducción, pues, como al tema, también de mirar de la práctica, yo les quería dar una definición del voluntariado que propone Dan Sol. Yo no sé si ustedes la han revisado. No. Dan Sol lo pueden poner así en Google y les va a salir, es una institución estatal, o sea, es una institución del Estado que lo que hace es fomentar, Colombia. sí, fomentar, promover el desarrollo de las organizaciones solidarias, ¿cierto? Está en el marco también, pues, como institucional, porque el voluntariado, para mí, o sea, yo tengo como unas críticas al voluntariado, que me parece importante que ustedes las conozcan para que reflexionen también la práctica. En primera medida, ¿a ustedes qué los motivó a venir acá, muchachos? ¿Por qué están acá? Por ejemplo. Sí, si quieres responder. Si quieres responder. Por ejemplo, ¿a ti qué te motivó estar en el grupo de voluntariado de Extensión Solidaria de Comunicaciones?
Yo estuve trabajando un tiempo en IA, que es el programa que más o menos reúne a todos los estudiantes de la universidad. Y desde ya solo se hace voluntariado, pues se enfoca mucho al voluntariado desde el área de la salud. Y cuando surgió la idea, yo no pude ir porque tenía clases, pero me pareció muy chévere que desde el área social también se trabaje con la gente, porque en el área de salud las soluciones son muy asistenciales y como yo lo veo, que se hace desde comunicaciones tiene que ser más para que se quede en el tiempo. Está bien, la salud es muy importante, pero hay que hacer otras estrategias que no solo sean exclusivas a eso. Eso me motivó a venir. Otra percepción para que contrastemos y ya, una sola, una más. ¿Cuáles fueron las motivaciones para estar en el grupo? Bueno, yo personalmente porque me encanta conocer personas y relacionarme, ¿cierto? Y cuando me enteré que en la facultad había un grupo de extensión, me interesé bastante, hablé con la chica de la persona encargada. Uno pues de las razones fundamentales para mí, la otra es que me gusta mucho la investigación y veo ese espacio muy propicio, muy apropiado para venir y para aprender, ¿cierto? Creo que acá todos también tenemos ese objetivo, que es venir a aprender de una manera diferente, un espacio diferente de pronto a lo académico, a las materias que normalmente vemos. Es un lugar también para el ejercicio de lo que aprendemos. Y para trabajar con la comunidad es espectacular, a mí me fascina. Trabajar con la comunidad, ir a diferentes lugares, tener una percepción muy amplia acerca de cómo se trabaja con la comunidad y cómo la universidad también se encarga de eso, y que hay grupos que lo hacen. Son como mis principales motivos. Muy bien. Miren que hay muchos intereses en estar acá, ¿cierto? Unos tendrán intereses de certificar una experiencia que es válido para el campo laboral, en hacer amigos, ¿cierto? En también generar, como tú lo dijiste, un proceso de retribución también del conocimiento que me da la universidad, ¿cierto? Como esa solidaridad, digamos, esa responsabilidad, más que solidaridad con la comunidad, en aportar también de lo que a mí me ha dado el conocimiento de la universidad. Hay muchos intereses, ¿cierto?, que llegan acá, confluyen, pero dan sol, y por eso les ponía, ellos proponen el voluntariado como un espacio libre, consciente, ustedes están conscientes, ¿cierto?, es libre, acá nadie están obligando, ¿cierto?, donde se generan acciones y estrategias para aportar a una solución de una necesidad humana, ¿cierto? Pero ellos apuntan a esos conceptos de lo libre, de lo consciente, y ahí ya es donde se introduce el tema pues, que yo vengo como a trabajar, porque un grupo, que era lo que Daisy y Astrid pues me pedían, digamos como, sí, igual te aportaron de pronto con ese conocimiento de los grupos, con algo pues que yo sé, y es, los grupos se definen es generalmente porque es un grupo, un conglomerado de personas en un espacio determinado, ¿cierto? Eso es digamos, una definición sencilla, pero en el grupo funcionan dos elementos y es una conciencia individual y una conciencia colectiva. La individual es esa, la que ustedes me están diciendo en este momento. Cada uno llegó al grupo porque tenía un interés específico, en una oportunidad para aprender, para investigar, para conocer amigos, para certificar experiencias. Pero ya cuando están sobre la marcha, el grupo debe trascender a esos intereses individuales sin perderlos. Debe trascender a configurar una conciencia colectiva. ¿Cuál es la conciencia colectiva que define este grupo? Si ustedes ya la han construido, si están en vía de construcción, y ahí es necesario, por ejemplo, que entre todos ustedes, no Astrid sola, ni Daisy, ni cada uno de ustedes solos, sino que entre todos construyan el objetivo misional que vaya en este grupo, ¿cierto? Porque el objetivo misional es el que les va a dar a ustedes las herramientas, quien los va a enfocar por donde deben caminar, ¿cierto? La conciencia colectiva, entonces, digamos, es una fase que se va desarrollando pues, en el grupo. Entonces, primero está la formación del grupo, ¿cierto? Es la que les acabo de decir, cada uno tiene unos intereses individuales y llega a un espacio pues, y mira a ver qué va a pasar. Llega la fase del conflicto, acá no es que todos peleemos y que nos empecemos pues, a tirar duro y a criticar, no, es un conflicto digamos natural que esté ahí, ¿cierto? Y es donde yo me debato si quiero estar, si llena mis expectativas,
mi interés personal sí se combina con el interés colectivo, ¿cierto? Luego de esta fase del conflicto, que incluso no son lineales, sino que están en constante pues, interacción, está la fase de la organización. Acá ya se establecen unos acuerdos, unos horarios, ¿cierto? Se establecen, digamos, unas pautas de convivencia, que yo creo que ustedes han ganado ya mucho terreno en ese espacio. Y finalmente está el asunto de la integración. No es que nos integremos todos pues, más y que seamos más amigos. Ahí la integración es la delegación de funciones y de responsabilidades, es integrar el trabajo en el grupo, ¿cierto? Yo siento que una de las amenazas de un grupo voluntariado es precisamente eso, o sea, recae mucha responsabilidad sobre algunos, es un trabajo voluntario que no tiene una retribución económica, sino de otro tipo, simbólicas de aprendizaje, pero que también por las amenazas del tiempo uno muchas veces empieza, no me está dando el tiempo, entonces los grupos empiezan a caer, ¿cierto? Esa sostenibilidad del grupo es fundamental, que en ese momento se puedan establecer unos comités. Yo no sé si ustedes están trabajando por comités. No. Sería bueno, porque el comité lo que hace es no recargarle a unos el trabajo, ¿cierto? Entonces el comité de comunicaciones internas, el comité, digamos, de educación y de capacitación, el comité de relaciones con otras instituciones, ¿cierto? Y que cada 8 días de pronto los comités lleguen con algunos avances que han hecho alrededor de esos comités para que el grupo no siga de pronto y no se vean como avances, ¿cierto? Bueno, después de esa parte, pues como en los comités de la integración está el asunto final. Yo no sé si ustedes se piensan en un final, si el grupo va a finalizar o si la idea es que el grupo continúe, ¿cierto? No pensamos en el final. No, porque todo lo contrario, lo que queremos es que sea un espacio que antes se nutra cada vez más de las diferentes áreas, personas, grupos que existen en la facultad, ¿cierto? Entonces queremos que crezca, que eventualmente pueda tener distintos proyectos en desarrollo, o que se vuelva casi que como grupo de extensión solidaria, que pueda tener, digamos, estar integrado por distintos grupos con unos objetivos específicos también, ¿cierto? Eso muy a largo plazo. Pero la idea es que sea como una entidad constante en la facultad, ¿cierto? A través de la cual se canalicen esas intenciones de extensión solidaria. ¿Y qué piensan los otros compañeros? ¿Hasta cuándo piensan estar en el grupo? ¿Quieren seguir? ¿Piensan que el grupo debe tener un final? A mí me parece que sería bueno, pero es difícil, o sea, sería bueno continuarlo, pero para eso necesitamos que se vaya uniendo más gente, o sea, gente nueva, gente que vaya entrando, digamos, desde los primeros semestres, gente que se nos vaya uniendo, porque eventualmente, así queramos seguir, de pronto algunos no vamos a poder, pues por cosas que ya se les salieron de las manos, que alguien se fue a trabajar a otro lado, alguien se graduó, pues diversas cosas. Entonces yo creo que para poderle dar esa continuidad se tiene que integrar más miembros, pero sí, o sea, yo creo que sí, lo que dice Vanessa es cierto, ¿cierto? O sea, tiene que seguir llegando gente porque acá, me imagino, eso no es un lugar para quedarte toda la vida, ¿cierto? Acá hay unos que van a entrar ahora, dentro de un año que van a ir, pues van a ir llegando otros. Pero entonces yo creo que ahí es donde radica pues como la importancia de lo que estamos haciendo ahora, y es porque precisamente la parte de organización interna es uno de los asuntos que más tenemos que fortalecer nosotros, porque no se trata solamente de que llegue más gente, sino de que cuando llegue más gente ya tengamos una manera de cómo darles una inducción, cómo familiarizarlos con el grupo, cómo integrarlos, ¿cierto? Entonces yo creo que vamos a hacer esa tarea, ¿cierto? A tratar de organizarnos internamente primero para pensar cómo la otra gente que va a venir llegando ya vaya motivándose pues con eso que venimos haciendo. Yo pienso que con eso en este momento deberíamos de hacer un ejercicio, ¿cierto? Pequeño también para continuar pues como con la socialización, y es que por grupos, pues yo creo que ya están otra vez aquí 1 y 2, que por grupos nos pongamos a reflexionar eso un poquito, ¿cierto? O sea, en términos de organización del grupo, ¿qué necesitamos, ¿cierto? ¿Cómo deberíamos de estar organizados? ¿Cuáles son las falencias hasta el momento?
en qué hemos avanzado también, pero que en este momento miremos qué se necesita, ¿cierto? Para que el grupo esté, digamos, más organizado, que lleguen otras personas, por ejemplo, si nosotros no estamos, y que pueden ver qué avances hay en el grupo, ¿cierto? Entonces me parece importante que generemos esa reflexión y que la socialicemos ahorita. Entonces, ¿qué hacemos? 1, 2, 3. Y redes sociales es súper importante. De alguna manera veo como, por ejemplo, diría yo, una especie de temor en divulgar cierta información cuando todavía no tengamos de pronto una capacidad de recibir las expectativas de la gente, igual tenemos que avanzar allá y que hemos avanzado pues, con muchas cosas en el blog, en el medio de la información, con la llegada de nosotros también que están compartiendo muchos de los que están en la zona, pero me parece como importante que antes de eso todos de acuerdo a su percepción, como cuáles son las cosas y que pueden ser como amenazas o debilidades en este momento. Pero me parece que no es hecho de la información que alguien empiece a pensar igual y para que empiecen a funcionar las cosas. Igual que podemos hacer foros. Incluso puede ser porque si lo que sabes eso. Por ejemplo, que haya redes sociales. Una persona que las haga, me parece que las haga todas puede ser un comité de 3 personas y que se desarrolle eso, la aprovechen. Pero bueno, que para todo yo también había pensado mucho, después también había pensado en el ejercicio, lo de pronto también es porque nosotros no sí, sabes que son las cosas más humanitarias. aunque también es porque no hemos entrado a trabajar bien fuerte con los proyectos que tenemos como planeado para el año. No solamente sobre el grupo, sino también con lo del evento. Yo creo que en la medida en que vayamos entrando pues en eso, yo creo que ya van a estar muchas más cosas que hacer y por tanto van a seguir. Pero de hecho esta parte de acá pues que es un punto a favor del voluntariado, de los grupos voluntarios, y es rompe con la lógica mercantil y promueve la lectura de la realidad social, ¿cierto? Ustedes saben que el voluntariado tiene un contexto donde surge, que eso también yo siento que hay que estudiarlo, porque surge el voluntariado en un contexto de un estado, digamos, con políticas desarrollistas, ¿cierto? Pero un desarrollo, digamos, pensado en mitigar los impactos de un estado también capitalista, ¿cierto? Es más como atenuar ahí los impases, como un poco la pobreza, la miseria, empezarle a poner pañitos de agua tibia. Entonces también me parece importante que contextualicemos pues como esa práctica voluntaria de dónde surge, pero sí definitivamente esta práctica voluntaria rompe con ese sentido mercantil. A ustedes acá no les están pagando por estar, ¿cierto? Ustedes están acá es por una, digamos, percepción de la realidad, es que se requieren lazos solidarios, se requieren redes sociales, ¿cierto? Se requiere una intervención social que surja desde abajo. Es decir, nosotros como jóvenes voluntarios, nos pensamos la construcción de nación desde la democracia participativa, es decir, nosotros no nos pensamos la construcción de una sociedad desde los canales institucionales, desde vaya el presupuesto participativo, vaya y vote, vaya, aplique y ejerza los mecanismos de participación ciudadana. Tal vez eso ya no nos interesa, ¿cierto? Porque nos hemos dado cuenta que eso no tiene un impacto real, que muchas veces vamos a decir esto no nos gusta, pero los gobernantes terminan haciendo lo que ellos piensan, ¿cierto? Entonces la democracia que nosotros pensamos es desde abajo, es construir, digamos, un proyecto libertario desde la cotidianidad con el otro, como ustedes se han nombrado, con el barrio, ¿cierto? Con la gente real, es miremos qué vamos a hacer. Hay que transformar desde abajo, desde lo cotidiano, porque arriba la estructura definitivamente no está generando, digamos, las oportunidades para el cambio, ¿cierto? Acá hay una frase que dice, el voluntariado se orienta a la causa y no al problema. Entonces,
ahí sí es también un punto de reflexión, muchachos. ¿Ustedes creen que ustedes están apuntando a la causa? O sea, a solucionar, digamos, una problemática, o realmente apuntan al problema con la acción que nosotros hacemos. Eso es un punto pues, a reflexionar. ¿Qué piensan? No sé. Apuntamos de pronto como a mitigar el asunto de la pobreza o de algunas necesidades simbólicas, porque no solamente vamos a hablar de una pobreza material. Muchas veces las necesidades ya rebosan ese campo de lo material, ya es una necesidad de reconocimiento, de identidad, de construcción cultural, ¿cierto? Pero los críticos han dicho eso, o sea, el voluntariado se orienta a resolver la causa o a trabajar sobre la causa y no sobre el problema. Otros dicen no, o sea, los jóvenes voluntarios o los movimientos sociales incluso lo que hacen es transformaciones, pero desde lo micro. Y desde lo micro se empiezan también a debatir, digamos, la política pública con las organizaciones de base que interlocutan con la administración pública, con las propuestas que generan, ¿cierto? Por eso el grupo de voluntarios, yo pienso que un comité de redes institucionales o intersectoriales es importante, es difícil pero es importante, porque ahí es donde ustedes van a lograr expandir la acción puntual en el barrio y empezar a generar otros lazos de negociación y de diálogo con otros sectores que puedan, digamos, tener un mayor impacto. De ahí sí, digamos. Yo creo que justamente una de las falencias, no sé, pues como precariedad, digamos, del voluntariado en la universidad, pues ahora que vos mencionas que también en ese asunto del voluntariado se debe ayudar a la comunidad pues en el asunto democrático también a conocer sus deberes y sus derechos, y como academia yo siento que nos hemos concentrado en llevar un conocimiento además ajeno a esas otras políticas que hay estatales, ¿cierto? Nosotros, pues o por lo menos lo que yo conozco no está totalmente amarrado, por ejemplo, a un programa, por ejemplo, de la alcaldía, pues qué sé yo. O sea, lo que se hace desde acá. Entonces, en el área de la salud hay un montón de grupos voluntarios que hacen muchas cosas, pero que se está quedando también en el intervencionismo, pues lo vamos acá. O sea, como si pues incluso para internamente decíamos, si Astrid no está, si para Astrid se enfermó, lo que pasó hace poco, alguien pudo haber dicho, no, pues vamos, ¿cierto? Que desde acá nosotros, estoy hilando otras cosas, pero que desde acá nosotros empecemos pues como a crear eso, porque siento que justamente estamos mitigando problemas. Entonces, claro, desde el área de la salud vamos a ver, vamos a hacer la jornada de no sé qué, no sé cuántas, y ya, y si no vienen los de la universidad, tengo que hacer tal cosa, y son los de la Universidad de Antioquia, ¿cierto? Que es también como esa crítica que somos la élite, pues, en la universidad bien, nos salva la vida, pero hay otros que están pensando que tienen que responder por esas necesidades. O sea, una responsabilidad de nuestros comunitarios es hacerlo ver en la comunidad, no salvarles, o sea, no curarles esa necesidad, sino abrir los ojos y ver esa necesidad, y que hay otras actividades que nosotros podemos aportar, porque hay otras actividades que se pueden hacer. Que una de las críticas al extensionismo es la intervención, se queda en la intervención y no ni siquiera se le hace seguimiento. Pues yo voy, hago tal actividad, hago tal proyecto, ya ahí se quedó. Entonces, también, pues con la pregunta que hacías, digamos que nosotros a qué nos estamos enfocando antes de definir como la intervención por intervención. Las actividades que se van a hacer en la comunidad, ya habíamos revisado pues los diagnósticos, ¿cierto? Desde otras áreas sociales se habían hecho algunos trabajos, es una comunidad que también ha tenido muchos trabajos con la universidad, que estuvimos en algunos talleres donde vimos que ellos tienen muchas fortalezas en un montón de cosas organizativas pues como comunidad, que nosotros como entramos ahí entonces a dialogar con ellos es más a partir como del fortalecimiento de esas habilidades, ¿cierto? Y de justamente pues como yo lo veo y como lo he entendido es hacer, pues evidenciar esas cosas que están ahí en el aire que de pronto ellos todavía no han sacado, pues, o sea, no han hecho ahí evidentes. Entonces, pues yo creo que por ese lado pues nosotros hemos tenido como ese avance de no estar ahí como causa-efecto, pues como qué necesidad tienen, nosotros lo salvamos, sino como de revisar mucho el contexto y de a partir de ahí empezar a trabajar.
y con lo que Daisy dice, pues de una vez, ¿qué reflexiones pues, ustedes sacaron alrededor de qué necesidades tienen para la organización del grupo, cómo lo ven? Porque yo creo que es importante esa discusión para que ustedes mismos escuchen cómo se sienten. Empezamos por acá. No, pero yo qué pena, me disculpo con todos que yo soy la que más habla acá casi siempre, pero quisiera como arrancar diciendo algo antes pues como de todo lo que nos vamos a utilizar, que fue algo pues, que le compartí también en el que yo estaba, y es como el hecho de que yo, digamos, fui como la primera que arrancó con esa idea. Valoro muchísimo el hecho de la permanencia y la constancia de quienes han estado, que además la mayoría son desde el principio, ¿cierto? Y los que llegaron después, las chicas que llegaron en el primer semestre, han permanecido. Y digo que lo valoro mucho porque justamente estamos en un momento que es muy demandante del grupo, en el sentido de que estamos apenas construyendo nuestra ruta de trabajo, y que cuando uno llama o convoca pues a construir un voluntariado, obviamente hay personas que llegan más como con la expectativa de dígame qué hay que hacer, que yo estoy dispuesto, qué botas me tengo que poner, ¿cierto? Como eso. Y probablemente en 1 o 2 años estemos los mismos o la mitad, todos distintos, pero el trabajo que todos nosotros hemos hecho durante este tiempo que llevamos es, o sea, es la base para todo lo que se viene. Así, por eso yo digo pues que aunque todavía no hemos cruzado ese umbral de la relación directa, el trabajo hombro a hombro pues como con la gente, con los grupos que tenemos en mente, este trabajo es un ejercicio muy responsable para poder llegar allá, ¿cierto? Que ha sido que no ha tomado mucho tiempo por las mismas dinámicas que tienen estos grupos, por el hecho de que su carácter es de voluntariado, pero que son pasos fundamentales como para poder llegar hacia allá donde vamos. O sea que esto que hemos hecho acá efectivamente es el voluntariado con ese proyecto de universidad, de academia que es el grupo. Entonces, pues como que en ese sentido aprovecho también la oportunidad como para manifestarles que yo en ese sentido me siento muy, muy contenta, muy feliz de que hayan sido pues como constantes, de que hayan perseverado como en este ejercicio, que para otros puede resultar pues como casi que pues tedioso o aburrido, decir no, pero es que vamos a ir a discutir qué es lo que vamos a hacer, y en eso nos hemos pasado mucho tiempo, sí, porque llegamos de la nada a juntar unas intenciones, pero organizarlo pues después de un año nos estamos preguntando cosas que uno diría, no, pero es que eso lo pudimos haber definido desde el principio. Es como un proceso muy natural también de los que cada grupo va tomando como una dinámica. Y que además, qué pena, de todos modos, el grupo si puede llevar 5 años, y en los 5 años se van a estar repensando el objetivo misional, en los 5 años se van a estar pensando si lo estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, para dónde vamos, que eso es algo natural y que debe de pasar. Pues lo importante es que está pasando. Exacto. Y que, lo mencionaba también otra de las compañeras del grupo, que una de las fortalezas es, digamos, como la sinergia en el sentido como del buen ambiente del grupo, ¿cierto? Que la gente se siente cómoda, que estamos tirando para el mismo lado. O sea, en cualquier parte donde hay 2 o más personas reunidas hay conflicto. De hecho, nos tendríamos que preocupar porque todavía no ha habido un conflicto grave que nos lleve como a pucha, ¿cierto? Por ahora todo está muy bien, probablemente porque hasta ahora hemos estado como en las discusiones, pero aún en eso, o sea, aún en la forma como se hacen los planteamientos, cómo se refutan, cómo se discuten, siempre hacemos términos muy respetuosos y muy generosos como con el otro, y eso permite que haya construcción pues, colectiva de ideas, de conocimientos, del proyecto. Entonces era como un punto de partida. Ya nosotros pues tenemos como los aspectos, pero no sé si ustedes arrancan entonces con los que... No, ¿Alguno los quiere? El compañero, que somos minoría, entonces para escuchar. No. Bueno, empieza decimos que teníamos pues que hablar de los roles de la responsabilidad. Hay que hacer comités, tenemos que dar pues como eso para que todo se vea pues como bien pues el trabajo. Y ahí Julián anotaba que eso no solamente permite a la organización en el sentido de pertenencia con el grupo, ¿cierto? Cuando hay como ese vínculo, esas responsabilidades puntuales, también hay un mayor sentido de pertenencia. Pues también ya, aquí también es algo que ya hablaba pues de lo de las fortalezas que tenemos por el respeto. Aquí pues cualquiera tiene la libertad y está como en una comunidad para aportar, ¿no? ¿Qué pecado? Es que yo fui la que escribí. Sí, hablamos de que ya por ejemplo con
ya, que ya se están pues como cuadrando, porque primero las actas eran un poquito desordenadas, entonces ya hay como un sistema pues, como para guardar como lo que hablamos pues en cada sesión. A ver, también hablamos de una posible sistematización pues de los datos y de generar como un proceso para los que llegan nuevos, que no lleguen como tan perdidos acá, como una especie de inducción que es un plan que se está trabajando con HOS, o se va a empezar pues, a realizar. Y casi que eso podría ser también uno de los comités, es decir, cómo nos estamos documentando, ¿cierto? Cómo estamos sistematizando esa información, si eventualmente vamos a diseñar un proyecto que académicamente lo tenemos que sustentar en unos aspectos que ya hemos realizado, cómo poder llegar más fácil a esa información. Entonces casi que también ahí tenemos un reto porque permanentemente estamos leyendo documentos, compartiéndolos, y las actas, digamos que las actas lo que se considera más es como las reflexiones a partir de esos documentos, pero entonces como que ambos tipos de documentos, actas y los que utilicemos pues como para conceptualizar sobre asuntos del grupo, podamos organizarlos de forma tal que lleguemos más fácil a esa información cuando tengamos que volver a ella. Y otra cosa importante que dijo la compañera, que era por ejemplo el discurso que deberíamos pues comunicarlo en la medida pues como para atraer más gente. O sea, cuando ella plantea que cuando nos preguntaban por el semillero nosotros que respondíamos, y pues es verdad, lo cierto es que de pronto no tenemos como un discurso unificado, y la idea pues a partir de esto generarlo. Y también pues ya hablábamos que hay que empezar como con la ruta de trabajo, que hay que empezar ya a meternos más con la comunidad. Así no sea pues para empezar pues ya de lleno con el proyecto, pero sí como para cuando empecemos, como que no sea una transición tan dolorosa, pues, de alguna manera que empezar a... Bueno, nosotros tenemos por acá unos puntos similares de lo de los comités, pues también lo hablamos. Un comité que pueda dar las instrucciones, digamos, como pensarlo así como una documentación de errores que nos pueda servir para el futuro lejano, algunos pues no tenemos o pésimos, hablamos. Bueno, lo que decía el compañero del sentido de pertenencia, nosotros lo tomamos por el lado de pronto de que nosotros no tenemos interiorizado el documento de Google, o sea, que sería una cosa que tenemos que llevar, lo han dicho, de la noche de comida, que si nos preguntan cuándo vamos a hablar, es que si es en el punto del documento que nos define a nosotros como grupo, dice esto, entonces de pronto como darle más fuerza a este documento, pues no tanto como el documento como tal, sino como la definición del grupo. Bueno, hablamos de las reuniones cada 8 días, que si bien en algún momento pues fueron muy importantes, ahora nos parecen que se han vuelto un poquito desgastantes y que se podría replantear de una manera, o sea, no es que nos dispersamos, pero no, de hecho es para darle una practicidad y que podamos antes unirnos más. Entonces podríamos trabajar por actividades o por proyectos, por comillas. Entonces, definiendo comités, digamos, nos ponemos unas responsabilidades, trabajamos por actividades y no habría ningún problema en que, listo, entre 8 días no nos vamos a reunir porque sé que cada comité está trabajando en su proyecto, pero es que cuando nos reunamos vamos a tener mucho material que mostrar cada uno, porque también es interesante que Astrid siempre tenga que llevar como la pues, con la reunión, ¿cierto? Lo que hablábamos ahorita cuando ella faltó porque estaba enferma. La coordinación entonces de las reuniones podría rotarse por comités también, como bueno, dentro de 8 días el comité de tal cosa, que eso lo definiremos, se va a encargar de llevar la reunión, definir unos perfiles, porque si bien todos debemos estar capacitados y saber muy bien lo que es el grupo en el que hablaban los compañeros, también tenemos unos perfiles y tenemos unos intereses, servimos más para unas cosas que para otras, entonces podemos perfilarnos. Podemos también pensar mucho en la confianza, que hay que saber que el otro lo va a hacer, o sea, si tiene la responsabilidad, confiamos en que el otro lo va a hacer y que lo va a hacer bien, o que al menos va a tratar de hacer su mejor esfuerzo, tratar de delegar realmente. Bueno, ya habíamos pensado en las sesiones para los comités, pero yo creo que nos hablaron